Recuerdo que cuando niño tenía una cita con un pediatra bastante médico por algún problema. Observaba el estado en que se encontraba la misma. Afectaba. Después de mucho tiempo me encontré de nuevo con ese médico ya mayor y le pregunté por qué lo hacía. Y él me dio una frase que me hizo pensar del cuerpo. O sea, para un médico era frecuente el determinar de cómo se encontraba la lengua porque él podía determinar la salud del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de la realidad en la que vivimos, podríamos también a partir de muchos de nuestros grandes interrogantes que dominados por los elementos de desinformación, llevado a un nivel. John Dewey, aquel famoso filósofo, educador americano, tenía un esquema matemático. Solo era posible cuando vivíamos en pero hoy tenemos una integración macro en donde estamos viviendo un gran momento de cambio, ya que estamos retornando a modelos nacionales en donde el pensamiento global, mundial, aquel del que vale en el comienzo de la década del 60, se ha vuelto cada vez más acotado, más nacional y cada vez más reactivo a la presencia del otro, del elemento distinto. Estados Unidos, que es un melting pot de distintas nacionalidades y grupos, está viviendo hoy la persecución de los inmigrantes. Y lo hace un presidente que es nieto de un inmigrante alemán que vino huyendo de una convocatoria a la guerra y terminó abriendo un lupanar en Seattle. Eso nos lleva también al pensamiento acerca de que esa idea de la migración de diferentes grupos humanos que se van construyendo a lo largo del camino, hoy se vuelve sospechoso y razón de persecución. No solo lo vemos en Estados Unidos, también lo vemos en Europa y podemos sacar en conclusión que hoy vivimos 1.000 millones de seres humanos, de 8.000 que somos parte del planeta, en lugares donde no hemos nacido. Esa cuestión nos lleva a una cuestión importante en la comunicación, cómo integrarnos en una comunidad que nos desafía para tener que reconocernos en el otro, en el distinto, en aquel que piensa y actúa de forma diferente a nosotros. Hannah Arendt, aquella gran pensadora, había creado un término para eso, alteridad, ponerse en la condición del otro, reconocerse en el otro para ser el otro. Eso estamos viendo que en este momento está polarizado, está conflictuado. Y si vemos en los medios de comunicación, hay un lenguaje polarizador, conflictivo, que separa en vez de unir, que levanta muros en vez de construir puentes que nos lleven a la comprensión entre todos. Ciertamente eso en un contexto también de grandes cambios económicos, sociales y no solamente demográficos. El mundo había temblado solo en 2 ocasiones anteriores ante la experiencia que estamos pasando en la actualidad. La primera fue cuando un monje católico llamado Martín Lutero decidió cuestionar a la jerarquía de la Iglesia y se encontró con un inventor llamado Johannes Gutenberg, a quien le dijo y le planteó que se pudiera imprimir la Biblia de manera tal a que la conversación con Dios estuviera directamente y no a través de intermediarios, de curas, de obispos, de cardenales ni del Papa. Aquello en realidad fue una gran revolución en la comunicación, un gran cambio en materia tecnológica y fue la primera vez que cambió el mundo de manera tectónica. No solo cambió el modo de comunicación con un Dios, sino que cambió la manera en que entendíamos la relación con el poder.
Ese fue el fin de toda una época política, el nacimiento de otro y el cuestionamiento severo en términos de aquello que se definía como científico y aquello que era simplemente una cuestión de carácter dogmático y de interpretación religiosa. La segunda vez que el mundo tembló también estuvo dirigido por un fenómeno comunicacional y fue la revolución industrial, en donde fue posible producir en grandes cantidades papel con el cual se imprimieron los periódicos, de los cuales algunos de ellos llegaron a América casi en ese mismo tiempo, en la abundancia que significó la producción de pulpa de celulosa y a partir de eso la generación de periódicos y de libros. La revolución industrial también fue una gran revolución de comunicación. Acercó a las personas con las máquinas a vapor que movían los barcos y movían los ferrocarriles y significó también una manera distinta de organizarnos como comunidad. No hubiera existido lo que hoy entendemos como sindicatos, como partidos políticos, si no hubiera habido esa experiencia de revolución industrial que determinó la manera en cómo nos agrupábamos en torno a comunidades que después le llamamos pueblos, ciudades y todo lo que conocemos en la actualidad. Y la tercera vez en que el mundo se sacudió fue en 1995, cuando Internet ganó una presencia de carácter global, y eso no hace mucho tiempo. Si miramos para atrás, estamos viviendo la primera generación de cambios en términos tecnológicos. Y ese cambio tecnológico presupuso también el fin de formas de comunicación habituales a los que nos habíamos acostumbrado. La impresión de periódicos en papel, que hoy en la mayoría de los países se encuentra en crisis, la impresión de libros. Me llamó la atención ahora en Estados Unidos el cierre de librerías como la Barnes Noble, que había sido dominante en la venta de libros en ese país y que se encuentran ahora cerrados, porque el acceso a los libros se hace directamente en las plataformas, pidiendo que le envíen a la casa sin tener que hacer uno el ritual de pasarse unas horas en una librería y escoger al autor o el título que a uno le gustara. Pasa lo mismo también con la televisión. De hecho, esta transmisión se hace a través de Internet y llega a la radio, llega a la televisión, llega a otros soportes, que supuso también una puesta en entredicho de la comunicación como la conocíamos de manera común y corriente. Internet ha sido para mí uno de los grandes momentos en la historia y vino a confirmar la idea premonitoria de McLuhan en 1960 que había hablado de la aldea global. Hoy cualquiera que tiene acceso a un teléfono, a una plataforma, a una red social, se califica a sí mismo como comunicador y algunos incluso como periodistas. Otros llegan a reducir el concepto a influencer, pero lo concreto y cierto es que hay miles de voces o millones de voces que hoy describen aquello que anteriormente era parte del patrimonio del ser periodista. El periodismo nació bajo el concepto de una palabra clave. La palabra informare viene del latín y que significa poner en forma aquello que aparece de manera torcida. El periodista era aquel que buscaba a través de su trabajo tesonero acercarse a esa verdad que se encontraba bastante confusa, pero que presuponía una labor de trabajo tesonero, de esfuerzo, de respeto al objeto y al sujeto de la información y de medios intermediadores de esa verdad que ganaron predicamento, fama y grandes reputaciones. Hoy, sin embargo, vivimos casi una sociedad babeliana. Hay tantas voces con tantas confusiones que nos cuesta mucho entender y encontrar la palabra verdad como el elemento que realmente defina la labor del comunicador. A mí me ha tocado ser redactor de la Constitución paraguaya en 1992 y hemos puesto quizás la Constitución del mundo más garantista de la libertad de expresión y de prensa. Tenemos 8 artículos dedicados al periodismo, a los periodistas, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso tiene una justificación. Los paraguayos veníamos de una larga dictadura de Stroessner que gobernó el país desde 1954 hasta 1989. Eso significó de que mi generación había nacido bajo dictadura, como también habían nacido mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Los paraguayos vivimos una experiencia única en este momento porque estamos construyendo una democracia sin planos, sin referencias históricas y sin genética democrática. Y nos cuesta admitir que la democracia también supone diversidad y supone
Cuando Emerson decía que la libertad de expresión y de prensa son sociedades civilizadas, ver los conflictos de forma civilizada a través, solo queda la violencia física como una opción alternativa. O sea, Emerson decía de que realmente la libertad de expresión era fundamental en la democracia para evitar que tengamos que dirimir nuestros conflictos de manera violenta. Pero en los tiempos actuales la política ha llevado a un nivel de al vaciamiento doctrinario y dogmático de los partidos políticos. La única manera de ganar visibilidad es sobre la base de la Eso lo vemos en varios países del mundo y muy especialmente en Estados Unidos, país al que quiero mucho y en donde estudié y enseñé en varias de sus academias. Y yo no puedo identificar de qué manera ese país ha perdido el norte en los últimos años. Reiterada y permanente, alentada y estimulada por un jefe de Estado que está solo interesado, pareciera, en buscar que la confrontación, la polarización, la desinformación sea la característica que busque justamente lo opuesto que requiere un jefe de Estado cuando se trata de gobernar una nación, que es la unidad y que es lo que observamos en la actualidad. La construcción del elemento polarizador ha sido toda una estrategia primero propagandística y electoral, en la que hemos caído muchas veces los periodistas. Llevados por ese tipo y por ese sesgo, hemos sido partícipes de esa confrontación y nos hemos vuelto militantes, tanto en la verdad como en la mentira. Y discernir aquello que realmente sea mentira. Hoy es muy difícil llegar a eso. Solamente un periodista con una gran capacidad, conocimiento y respeto de su sociedad y de la comunidad a la que sirve, con el mayor criterio de entrega al servicio que eso supone en esa labor tan importante, puede ser alguien que gravite a la hora de que la sociedad se perfile hacia una orientación determinada. Nunca como hoy el periodismo ha venido cayendo en circulación de periódicos y en gente que confía y cree en nosotros en la radio, en la televisión, y han aparecido millones de voces en YouTube y en otras plataformas en donde vemos que la intermediación ha dejado de ser la formalidad que nosotros habíamos aprendido y conocido. Lo que nos queda como constructores de la búsqueda de esa verdad es hacer el esfuerzo supremo de acercarnos a ello. Cuando escribimos la Constitución de Paraguay no usamos la palabra verdad, sino hablamos de verosimilitud, que significa buscar el esfuerzo de encontrar la verdad a través de un trabajo tesonero que nos permita huir de las tentaciones, de los cantos de sirenas, de aquellos que desinforman y mienten de forma continuada y cotidiana. La labor del periodista hoy en momentos de crisis es nunca más urgente y más importante como nunca. Si tuviera que decir cuál fue el momento más importante para el periodismo de los últimos 100 años, diría este. Este es el momento en el que nadie cree en nada y en donde la incertidumbre se ha convertido en la única certeza que guía nuestros pasos en diferentes áreas. O sea, cuando decimos de que realmente hoy la construcción de ciudadanía requiere una persona informada, es esa la labor que cada uno de nosotros debe dar a su sociedad a la que sirve. Los griegos llamaban idiotas a los individuos egoístas que solo les interesaba lo particular y lo único que era parte de su definición como tal. De ahí viene la expresión idiota. El idiota es aquel que no le interesa lo que pasa al de al lado, al que forma parte de su comunidad. Son personas que viven fascinadas por la pantalla de un teléfono celular sin importarle el diálogo para con nadie. Los romanos crearon el concepto de ciudadanía, de aquel que sí le importa lo que pasa en la ciudad y se compromete con ella, porque creía que a través de la identificación con el otro, en el sentido de Hannah Arendt, estábamos construyendo aquello que realmente nos permita vivir en sociedades respetuosas, tolerantes a la diversidad y a lo distinto. Si uno tuviera que decirle a los periodistas qué es aquello que necesitamos en los tiempos actuales, yo diría grandeza, nobleza, conocimiento, cultura, compromiso y usaría una palabra más, responsabilidad.
Magnífica palabra que viene del latín, que significa res, cosa, y pondere, ponderar, valorar. Aquel responsable es aquel que valora, que pondera la labor de comunicador que está realizando todos los días a través de los distintos medios o plataformas a través de los cuales realiza su labor de comunicación. Vivimos, por lo tanto, una necesidad urgente del periodismo y del periodista, pero debemos huir de las tentaciones y, reitero, del canto de sirena que nos lleva permanentemente a hacer un periodismo militante que haga de la agresión, de la desinformación y de la mentira los elementos que hacen parte de la narrativa y del discurso democráticos. Yo no diría que ninguno de esos se acerque a lo que la democracia necesita en los tiempos actuales. En medio de instituciones cada vez más descreídas, en políticas que cada vez se encuentran más distantes de la gente, en soluciones mesiánicas y autoritarias, de las que mucho conocemos en América Latina y ustedes los peruanos también, deberíamos huir de eso que realmente nos ha traído una tremenda desilusión y un notable retroceso. En estos días estaba observando el desarrollo económico de nuestros pueblos en América Latina en tiempos autoritarios y he visto que ninguna dictadura en América Latina en los últimos 100 años ha hecho crecer a sus pueblos más que en los tiempos en que vivieron en democracia. O sea, cuando los autócratas dicen de que los pueblos viven mejor cuando son reglados de manera férrea y autoritaria por parte de un tirano y la economía progresa, no es verdad. No hay un solo país que lo haya hecho. Recuerdo una conversación con Ricardo Lagos, expresidente chileno, cuando le preguntaba cuáles fueron tus números frente a la dictadura de Pinochet. Y él me dijo, Chile creció 6 veces más en economía que durante todo el gobierno autoritario que tuvimos. Y eso pasa en muchos de nuestros países, solo que no tenemos el tiempo para darle trascendencia e importancia a la democracia ni a la libertad hasta que las perdamos. Cuando perdemos comenzamos a pensar qué de cosas podíamos decir, qué de cosas podíamos hacer, qué creativos, qué ingeniosos podíamos ser, qué importante era la palabra diversa, distinta que el periodismo y el periodista se encargaba de reproducir en esos tiempos en los que realmente hemos degradado a la democracia hasta perderla. Realmente la democracia es el único sistema político del mundo que carga en su interior los mismos elementos que quieren terminar y acabar con ella. Viva dentro de la democracia personas que realmente no piensan que ella sea el menos malo de los sistemas políticos, como decía Churchill, sino que buscan permanentemente degradarla y erosionarla. Y la peor manera, la forma en que el cáncer se establece en democracia a través de la desinformación y de la mentira, es justamente cuando vemos la necesidad de alertarnos ante lo que puede ser una crisis terminal de nuestras democracias. Los periodistas estamos destinados, por lo tanto, a redescubrir el valor del individuo puesto en la sociedad como ciudadano y que construye a partir de la palabra los elementos que nos permitan crecer en términos personales y de manera colectiva. El periodismo usa la palabra como instrumento y en este momento hay una crisis enorme del verbo, de la palabra. Nuestros jóvenes en América Latina usan menos de 300 palabras de un español de 100.000 términos. Hace muy poco tiempo estaba leyendo a Guillermo Jaime Echeverry, el rector de la Universidad de Buenos Aires a comienzos de este siglo, que sacó un magnífico libro llamado La tragedia educativa, y donde decía que un joven porteño, un joven argentino de la Universidad de Buenos Aires, usa menos de 300 palabras para comunicarse diariamente. Eso significa que estamos en crisis en términos de un instrumento fundamental para nuestra tarea, que es la palabra que se utiliza en la radio, en la televisión, en el periódico, y que nos toca a nosotros también volver a recuperar el sentido original de la palabra, del verbo, que nos haga renacer como sociedad. Y eso implica una labor más grande que el periodismo que realizamos de forma cotidiana. Hay que hacerlo en las escuelas, en los colegios, en las familias, en la reunión de amigos, pero para eso tendremos que ir en contra de esta manera, entre comillas, de comunicarnos que tenemos, que es que cuando nos sentamos con alguien o frente a alguien, lo primero que se nos ocurre es sacar el teléfono celular y en vez de dialogar, hacemos todo lo opuesto, aislándonos y no disfrutando de la posibilidad de referirnos en el otro. La recuperación del verbo, de la palabra,
que es el instrumento que nos permite comunicarnos y consagrar en el otro los valores en los que creemos, es una de nuestras grandes tareas también como comunicadores. Yo provengo de un país que es bilingüe, que habla dos lenguas, el guaraní y el español, y por lo tanto en nuestra dimensión de reclamo todavía eso es mucho mayor, porque tendremos los paraguayos que reconstruir un verdadero sentido de bilingüismo y no la separación de dos lenguas distintas que a veces no se encuentran y que solo permite una mayor división antes que una mayor unidad. El periodismo también tiene la necesidad de recuperar los valores universales. Si hoy como seres humanos nos preguntamos qué significa ser peruano, estoy seguro de que muchos dirán alguna música, una comida, un hecho histórico, pero en realidad el contexto de todos esos elementos son universales. Ni la comida peruana es completamente original, sino que proviene de distintas influencias, o chinas, o negras, o indígenas, o españolas. Así también es la propia vida en la que vivimos. Pero para eso tenemos que admitir de que somos parte de este mundo, de este universo, que nos permite compartir las grandes ventajas de suponer de qué manera construimos lo colectivo a partir del reconocimiento de lo que viene de afuera, de lo que es distinto y de lo que es diverso. En medio de todo eso, la desinformación, la manipulación, el hecho de agredir de manera permanente con la palabra, con el verbo, lo único que nos hará es volvernos a creer que no existe posibilidad ni tolerancia a la democracia ni a la libertad y que solo nos merecemos de nuevo gobiernos autoritarios que ya sabemos que nos empobrecen económicamente, nos dividen y fundamentalmente nos torturan o nos matan. Yo vengo del periodismo autoritario y me ha tocado vivir toda la experiencia que eso supone. Fui exiliado, fui preso, fui torturado. Volví de nuevo a recuperar mi palabra porque el régimen de Stroessner me prohibió abrir la boca y escribir una sola palabra. Afortunadamente, en 1989 tuvimos la posibilidad de construir de nuevo un país a través de la palabra. Por eso les digo a los jóvenes periodistas peruanos y a los que tienen más años y que ya han visto bastante y que han sentido y percibido la misma urgencia generadora de un compromiso y de una responsabilidad en el concepto latino de la palabra, de que debemos cuidar a nuestra democracia. Y cuidarla significa entender que a partir de la palabra es que nos cohesionamos y nos entendemos, y que es a partir de la palabra en donde encontramos el verdadero sentido de nuestra pertenencia para con el otro. Nuestros pueblos latinoamericanos no se merecen ninguna confrontación desinformada ni manipuladora. Al contrario, requerimos un periodismo valiente que haga la tarea del contrapoder, que haga entender la relación del ciudadano con sus mandatarios y haga entender también que los mandantes a los que nosotros proveemos información con lo que hacemos, realmente puedan escoger mejores líderes políticos y consiguientemente puedan construir estructuras democráticas más justas y menos desiguales. América Latina en ese sentido tiene mucho por desandar. Somos desafortunadamente un subcontinente muy violento y muy desigual. En Brasil, un país de 240 millones de habitantes, mueren por razones violentas 75.000 personas por año. Calculen ustedes que en la guerra de Vietnam murieron en total 60.000 norteamericanos en una guerra de 9 años. En Brasil hay un Vietnam todos los años y nadie se da cuenta. El crimen organizado ha establecido una sociedad del miedo en varias de nuestras ciudades y se ha convertido en un factor que desestabiliza profundamente a la democracia. El hecho de que nos consideremos en términos estadísticos más desiguales que los países africanos. Sudamérica, Latinoamérica es más desigual que África y eso nos tiene que también interpelar a cada uno de los latinoamericanos qué estamos haciendo para construir en medio de esta unión extraordinaria de oportunidades como nos da el lenguaje común. Yo vengo al Perú a hablar la misma lengua de ustedes y hay otros países que también lo hacen. Qué elemento extraordinario la palabra y el verbo para poder unirnos y para poder entendernos. De allí que el periodismo tiene que volver a rescatar en el uso adecuado de la palabra y del verbo los elementos y argumentos sobre los cuales debemos construir sociedades más igualitarias, menos autoritarias, menos violentas y fundamentalmente más justas.
Nuestras instituciones hoy, nuestros tres poderes del Estado, están desenganchados muchas veces de la gente y hay que recuperar los elementos que construyen los puentes con la ciudadanía. Si lo podemos hacer, habrá valido de nuevo esta gran aventura de la comunicación y del periodismo. Habrá tenido sentido la palabra que realmente repara y permite huir de los extremos que nos dividen. Y habrá valido el expresarnos sanos como sociedades comprometidas con un mejor bienestar. Y habrá valido la pena, como cuando era niño, sacar la lengua y ver que los órganos interiores están sanos, porque la palabra vivifica, porque la palabra hace crecer, porque el verbo da sentido a nuestra situación y a nuestro compromiso, primero como ciudadanos y como periodistas después. Muchas gracias.